¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la filosofía romana. Habíamos estado viendo en vídeos anteriores cuál había sido el desarrollo de la filosofía en Grecia, ¿no? Y habíamos comentado que ante la desintegración de las polis griegas, pues aparecieron, ¿no?, una serie de corrientes de pensamiento helénicas, ¿no?, como el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo o también la escuela escéptica, y que de alguna manera dieron respuesta, ¿no?, a toda la etapa, a toda la fase que se produjo de incertidumbre, ¿no?, por la cual se fue progresivamente descomponiendo todo lo que había sido los cimientos que habían sustentado el periodo clásico, ¿no? Bueno, la filosofía romana, que como bien sabemos todo lo que tuvo que ver con el Imperio Romano se dividió en primer lugar en una fase republicana hasta el siglo I a.C., para posteriormente pasar a lo que conocemos todos como el Imperio Romano, ¿no?, que finalizaría en el siglo V después de Cristo. Todo esto hablando de lo que es la parte occidental, digamos, del imperio. Y vamos a ver cómo de alguna manera se rescataron ciertos elementos propios de la cultura clásica y también ciertos elementos propios de la cultura helénica, ¿no?, para construir todo un entramado filosófico que de alguna manera pues, pudiera satisfacer, ¿no?, la construcción y pudiera, digamos, dinamizar la construcción cultural, filosófica y política de aquel vasto imperio, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, la filosofía romana, la principal característica que tendría es el hecho de que siempre quiso alejarse de la especulación pura, ¿no?, de alejarse de esa abstracción a la que muchos autores clásicos de la antigua Grecia habían llegado, ¿no?, a la hora de estudiar áreas del conocimiento como la lógica, como la metafísica o como la epistemología, y los romanos se centraron fundamentalmente en reforzar áreas como la ética o la filosofía política, ¿no? Como vemos, era un tipo de filosofía muy práctica, muy pragmática, que pues estaba acorde de algún modo, ¿no?, con la propia cultura romana y con la forma de ver la vida y de ver la política que tenían los romanos, ¿no? De esta manera, pues también sucede, ¿no?, el hecho de que las corrientes de pensamiento estoicas, epicúreas, ¿no?, o escépticas, que ya habíamos visto en vídeos anteriores, pues llegaran, ¿no?, con bastante fuerza a Roma tras la invasión de Roma a Grecia, ¿no?, allá por el siglo III a.C., y esto lo que implicó fue que se fueran asimilando muchas de los presupuestos de estas corrientes de pensamiento, como el estoicismo, como el epicureísmo, etcétera, etcétera, que sin duda, como digo, pues congeniaban bien con el espíritu romano, ¿no? Sin embargo, ya vimos que este tipo de corrientes de pensamiento lo que hacían fundamentalmente era garantizar la salvación del alma, ¿no?, la imperturbabilidad que le llamaban, ¿no? Y era un tipo de ética y una forma de afrontar la vida que tenía muy poco sentido de lo común, muy poco sentido público, ¿no? Era una ética fundamentalmente individual. Por lo tanto, pues digamos que los filósofos romanos quisieron incorporar, para poder construir un imperio, para poder construir una república, quisieron de alguna manera incorporar otros elementos que estaban en los clásicos, que estaban en Aristóteles y en Platón, que permitiera construir un espíritu republicano que participara o que hiciera partícipe al pueblo de la vida pública, ¿no? Y es aquí donde pues, aparece la primera gran figura, ¿no?, de la historia de la filosofía romana, que es Cicerón, que aunque no fue un filósofo muy original o innovador, pues su principal labor consistió precisamente en hacer llegar, ¿no?, al pueblo romano pues todas las influencias filosóficas que habían ido llegando de Grecia y también de otros lugares, ¿no?, de lo que había sido el imperio helénico. Bueno, esto le permitió de alguna manera situarse y ubicarse como un gran pensador en una etapa tremendamente convulsa, que fue la del paso de la República Romana al Imperio Romano, con todo aquello de Julio César, con el emperador Augusto como primer gran emperador de Roma. Y aquí fue donde pues él quiso fortalecer, como digo, esa visión comunitaria, esa visión de que, a diferencia de lo que planteaba el estoicismo, que era que el ser humano se realizaba por su mera naturaleza, pues lo que planteaba Cicerón era que de alguna manera el ser humano se realiza según las capacidades que la propia naturaleza le ha dado, ¿no? Por lo tanto, el sabio y cualquier persona que esté destinada a participar en política, a participar en el gobierno del Estado, está obligado a hacerlo porque de esta manera estaría de alguna manera dando sentido a su propia existencia, ¿no?
Bueno, Cicerón consideraba también que la ética y la virtud eran fundamentales para la realización de una vida plena y virtuosa, y adoptó efectivamente del estoicismo pues esta idea, ¿no?, de que hay que vivir en función de la naturaleza y de la razón, ¿no? Además de esto, pues Cicerón siempre tuvo claro su vocación a la hora de defender los valores propios de la justicia y de la integridad moral, en un contexto, como decíamos, muy convulso de paso de la República al Imperio, donde precisamente fue ejecutado y perseguido por ello. Los aspirantes, digamos, al trono imperial, Marco Antonio y Octavio, se aliaron en un momento dado para, de alguna manera, perseguir a todas aquellas personas que estaban defendiendo todavía el modelo senatorial, el modelo republicano, y Cicerón pues siempre se mantuvo firme en esa defensa de un gobierno justo, de un gobierno equilibrado, siempre influido por la tradición de pensamiento griega, ¿no? Bueno, un siglo después de la muerte y del asesinato de Cicerón aparece otra figura importante dentro de la filosofía romana, como es el caso de Séneca, otro tipo que tuvo la función de hacer llegar y hacer accesible la filosofía al pueblo romano, y en el caso de Séneca pues también fue por la vía del estoicismo, ¿no? Séneca fue asesor y consejero del emperador Nerón, uno de los más terribles de la historia, y esto hace que muchas veces pues se cuestione un poco hasta qué punto en la vida práctica, ¿no?, Séneca llevó a cabo todos estos valores de la austeridad, de vivir acorde a la naturaleza y a la razón, de, bueno, pues también él planteaba el mantenerse imperturbable ante la posibilidad de la muerte, una serie de elementos que están propios de la filosofía estoica, pero que Séneca no practicó probablemente en su vida, ¿no? Eso es lo que nos llega de todos los estudios y de toda la literatura con respecto a Séneca, ¿no? De esta manera, pues al final, claro, a la hora de si tú una ética basada en lo individual y basada en la vida personal y el desarrollo de ciertas virtudes, tú no eres capaz de aplicarlo dentro de tu día a día, como parece ser el caso de Séneca, pues muestra, ¿no?, las profundas limitaciones de sus enseñanzas en cuanto a la templanza o a la autodisciplina, ¿no?, propias de un estoico, ¿no? Por eso Séneca es un autor que no ha terminado de trascender como otros filósofos propios de la tradición griega o de la tradición romana, ¿no? Y ya sería pues un siglo más tarde, en el siglo II después de Cristo, cuando aparecería la tercera gran figura de la historia del pensamiento filosófico romano, que fue nada menos que Marco Aurelio, que no era un filósofo al uso, sino que era un emperador romano que elaboró toda una serie de reflexiones y teorías precisamente sobre cómo aplicar el estoicismo, en este caso a la convulsa situación que le tocó vivir bajo su imperio, y pues sus meditaciones todavía hoy digamos que son uno de los libros referencia, ¿no?, para comprender cómo se sistematiza el pensamiento estoico. Bueno, Marco Aurelio tuvo que gobernar en un contexto de profundas guerras y conflictos, ¿no?, en la frontera norte del Imperio Romano contra los pueblos godos, y esto pues de algún modo le permitió o le obligó a tener que desarrollar toda una filosofía que le permitiera vivir imperturbable, que le permitiera vivir tranquilo ante un contexto tan inestable como aquel, ¿no? Bueno, tuvo mucho éxito todo lo que él planteó, porque la etapa final del Imperio Romano fue especialmente convulsa, cargada de incertidumbre, como siempre que sucede cuando un imperio está cayendo y está apareciendo otro nuevo orden, en este caso social, político y cultural. Y pues Marco Aurelio fue capaz de sistematizar toda una teoría, todo un pensamiento, otra vez dedicado a salvar la ética individual y a salvar al individuo en un contexto de profunda incertidumbre. A partir de entonces, a partir del siglo II después de Cristo, cuando ya las costuras del imperio se empezaron a resquebrajar, pues fue cuando progresivamente comenzó a aparecer todas las influencias del pensamiento cristiano, todas las influencias del pensamiento que se estaba desarrollando en el este de Europa y en la Tierra Sagrada, ¿no? Y pues poco a poco fueron todas las culturas y todos los pueblos romanos y también los pueblos del norte de Europa, los godos, visigodos, ostrogodos, etcétera, etcétera, fueron asumiendo y asimilando todo lo que tiene que ver con la construcción y el esqueleto cultural, religioso
y organizativo del cristianismo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, cómo se expande el cristianismo por toda Europa y cómo se crea y cómo aparece todo lo que hemos dado en llamar, ¿no?, la Edad Media, ¿no? Una Edad Media totalmente dominada por el pensamiento religioso y que vamos a ir viendo cómo entra en conflicto y entra en constante tensión con el pensamiento filosófico, ¿no? Así que nada, si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo esta serie de historia de la filosofía, dadle me gusta, pasárselo a vuestra gente, suscribíos, que lo agradezco mucho y nada, nos vemos en los próximos. Un abrazo.